Organización Mundial de la Salud declara como pandemia al coronavirus por su rápida expansión y afectación en al menos 113 países en el mundo. Honduras confirma los primeros 2 casos de COVID-19. Los pacientes se encuentran estables y se da seguimiento al menos a unas 60 personas con quienes habrían tenido contacto. Paciente procedente de Suiza obtuvo el coronavirus porque varios de sus parientes ya tenían la enfermedad, se informó. Salud vigila nuevos casos sospechosos, entre ellos un paciente de San Lorenzo Valle. Conciertos y partidos de fútbol programados no serán suspendidos porque el país no está en una etapa crítica, dicen autoridades, mientras gobierno prohíbe salir a sus funcionarios del país. Honduras aumenta controles para los ciudadanos extranjeros que provienen de los países con coronavirus y Congreso aprueba exoneración para la compra de insumos antibacteriales. El Salvador se declara en cuarentena, Guatemala prohíbe ingreso de europeos y Donald Trump anuncia suspensión de los viajes provenientes de Europa. Organizaciones civiles junto a la ASJ piden a Educación medidas para garantizar el acceso a la educación a más de 1 millón de menores excluidos. Un capitán de las Fuerzas Armadas y un soldado resultan heridos en confuso incidente cuando tenían su día libre, confirman las autoridades. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El anuncio oficial de los primeros 2 casos de coronavirus en el país llegó muy temprano, la madrugada de este miércoles, con una comparecencia pública del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER y luego con la ratificación y un llamado de prevención nacional del propio presidente de la República. La noche de ayer recibimos la noticia que de las 14 pruebas de laboratorio nacional de virología realizadas a pacientes sospechosos de ser portadores del virus COVID-19, 2 resultaron positivas, confirmando así los primeros 2 casos de coronavirus en nuestro país. En esta comparecencia de prensa, el gobernante pidió a las personas que presenten los síntomas de coronavirus que se queden en casa y autoaislarse, acudir al médico para los diagnósticos respectivos. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 11 de marzo. Tras la confirmación de los primeros 2 casos de coronavirus, las autoridades sanitarias dan seguimiento a unas 60 personas con las cuales éstas se hubieran relacionado. Han identificado a la mayoría y en cuanto al estado de las pacientes, su situación es estable. En el caso de una de ellas, esta ingresó al Hospital Escuela un día después de su retorno de España por presión alta, sin que la hayan dejado interna. Volvió el lunes con un cuadro más complicado y después de los exámenes respectivos fue trasladada al tórax. Mientras la paciente que vino de Suiza obtuvo el contagio en ese país, pues 2 de sus parientes ya tenían la enfermedad. La mujer embarazada positiva por coronavirus estuvo el jueves en el Hospital Escuela un día después de regresar de España. El personal de salud la retornó a su vivienda en Tegucigalpa sin ningún diagnóstico, pero ante los malestares regresó el lunes a la emergencia de ginecología del centro asistencial para culminar en la sala de patología. De ahí fue trasladada al Instituto Nacional Cardiopulmonar. Las autoridades sanitarias informaron hoy que su condición de salud es estable. La Secretaría de Salud está haciendo un monitoreo permanente del estado de salud y creemos que ellos están muy bien cuidados. Su resultado es una condición estable con mejoría permanente. La segunda mujer con COVID-19 está en su casa en algún lugar del departamento de Atlántida. Llegó de Suiza y se contagió porque sus familiares padecieron la enfermedad en el país europeo.
Nos ha dicho de que con una amiga que ella estuvo fue diagnosticada el día domingo con COVID-19. Igual el cuñado de ella fue diagnosticado el día lunes con COVID-19, por lo tanto ella busca ayuda. El esposo el día de hoy le han confirmado que tenía COVID-19, por lo tanto se procedieron a hacer las muestras y el día de ayer se obtuvieron los resultados ya de una forma muy beligerante en el laboratorio nacional. Ante esta realidad, las autoridades del Sistema Nacional de Riesgo tienen en la mira al menos 60 personas del círculo familiar y trabajadores públicos con quienes se relacionaron. En el caso de ellos estamos hablando de alrededor de unas 60 personas en promedio que se les está haciendo un seguimiento porque estuvieron con ellos, porque los saludaron, porque los atendieron también al personal médico y a los lugares que ellos han estado visitando. Sin embargo, eso ha sido únicamente por 2 días, porque el lunes a una de las personas se le pidió aislamiento en su hogar, en la clínica, y a la otra el sábado se le pidió aislamiento en su hogar. Hasta ahora se han realizado en el Laboratorio Nacional de Virología 15 pruebas para COVID-19, de las cuales 12 resultaron negativas, 2 positivas y una que se está a la espera de los resultados. Y probablemente uno que me contaron más del Seguro Social que se le va a hacer la prueba en las próximas horas. El objetivo es tener vigiladas a todas las personas que se relacionaron con las 2 positivas de COVID-19. La directora de Vigilancia Epidemiológica está encargada con equipos de hacer el seguimiento de los contactos. Se estuvo trabajando ayer hasta muy tarde en determinar la logística y ellos están a cargo de eso. Se están identificando los contactos de acuerdo a la vigilancia epidemiológica. Este día arribaron al país expertos de la Organización Panamericana de la Salud para verificar las acciones implementadas por el gobierno. Autoridades, altos funcionarios de la Secretaría de Salud le han pedido a TN5 demandar de los parientes de la persona contagiada de la cepa que provoca el coronavirus procedente de España y que está aquí en Tegucigalpa, que acepten las recomendaciones que se les ha hecho para que no vayan a trabajar y para que estén en sus casas, porque algunas de ellas no quieren someterse a las sugerencias, a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. El llamado que hacemos desde Telenoticias justamente es ese, a los parientes de esta persona, para que se sometan a las recomendaciones, pero al Estado exigirle que obligue a las personas que en algún momento han tenido relación con pacientes de coronavirus a que permanezcan aisladas en sus viviendas. No es de querer, no es de que yo, a pesar del riesgo, voy a ir a trabajar mañana. En China hubo autoridad, hubo ejecutorias, hubo orden, hubo disciplina. Era sí o sí, así debe ser en Honduras, sí o sí a los familiares de pacientes con coronavirus es que están obligados a permanecer aislados, máxime si han tenido relación con sus parientes. Es menester que el Estado ordene, no es si quieren, es una orden. Es la única manera como los estados donde se ha masificado la enfermedad han podido controlarla, por lo menos en China, donde es evidente que la están controlando. Ahí no queda libre albedrío de las personas si van o no a trabajar. Cuando hay órdenes y se cumplen, y esta enfermedad requiere de ese tipo de disciplina. La Secretaría de Salud confirmó que la paciente con COVID-19 procedente de Suiza se encuentra estable, aislada en su casa, ubicada en un municipio cercano a la ciudad de La Ceiba. Una paciente procedente de Suiza, la cual ingresó el fin de semana y pues está en aislamiento de unos 37 años de edad y pues está estable, son sintomatología leve. Es más, la paciente ni siquiera ha presentado fiebre, que es uno de los primeros síntomas. Quizás por eso no se puede haber detectado de repente en los vuelos por donde pasó, pero sí la paciente se encuentra estable y estamos en comunicación 24 horas con ella.
La paciente de 35 años de edad es objeto de una vigilancia constante y bajo todos los protocolos sanitarios, y si su estado de salud se complicara, sería trasladada al Hospital General de Atlántida, donde ya está habilitada una sala especial para atender este tipo de casos, se informó. La directora de la Región Metropolitana de Salud, Lourdes Estrada, indicó que se le da seguimiento a los pasajeros del vuelo en el que arribó al aeropuerto Ramón Villeda Morales, procedente de Suiza, una de las féminas confirmadas por coronavirus y que viajó siempre por vía aérea al departamento de Atlántida. Seguimiento a los contactos, a las 4 filas de asientos, de adelante, atrás y a los lados. Esos son los contactos más directos que nosotros tenemos que dar vigilancia, no que todo el avión, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? La persona no refirió en su ingreso ningún síntoma, cabe recalcar, ¿verdad?, que no refirió ningún síntoma. Ella transbordó, ¿verdad?, hizo su transbordo, ¿verdad?, entró por San Pedro Sula, inmediatamente se subió a la aerolínea que va hacia Atlántida. Estrada manifestó que al tenerlos ubicados se les asistirá en sus casas para mantenerlos aislados y si presentan síntomas tomarles inmediatamente las muestras. En el departamento de Valle aíslan al primer sospechoso por coronavirus en el hospital de San Lorenzo. Se trata de una fémina que hace unos días llegó del extranjero, mientras en Choluteca empiezan a preparar salas. En aislamiento, el primer caso sospechoso por coronavirus en el hospital de San Lorenzo Valle. Se trata de una fémina que al parecer hace unos días retornó del extranjero. En este caso sí llegó un paciente al hospital San Lorenzo con problemas de tos y dificultad respiratoria y entonces se activa el protocolo. No es que ya es un paciente confirmado. Mientras en el departamento de Choluteca, Salud toma medidas preventivas. El virus puede estar en todas partes, o sea, no, acuérdese que en ropa se puede mantener vivo hasta 6 horas, o sea, que en una camisa, por eso que decimos no se abrace, no se, porque si usted tocó y se lavó las manos, sus manos no tienen nada, porque el problema es este, mire, nosotros caminamos tocándonos la cara, restregándonos los ojitos, y si yo no me lavé las manos y yo he tocado un montón de superficies alrededor, yo no solamente coronavirus, un montón de cosas puedo agarrar, ¿verdad?, de mis manos y me las llevo a la boca, me las llevo a la nariz, me las llevo a los ojos. Las zonas fronterizas en el sur del país son reguladas por personal de salud y otras instituciones. En la frontera de Guasable tenemos médicos y enfermeras que revisan si vienen pacientes, migrantes procedentes de países donde hay coronavirus, se evalúan y si traen sintomatología, se reportan y se les hace el seguimiento de vigilancia por 14 días. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Coincidencia que este miércoles, cuando se conocieron los primeros casos de coronavirus en Honduras, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como pandemia por su rápida propagación en 13 semanas en diversos países del mundo, al tiempo que exhortó a los gobiernos del mundo a tomar medidas agresivas y urgentes contra la expansión del virus. Asimismo, advirtió que el número de casos, de decesos y de países afectados aumentará en los próximos días y semanas. Por este motivo, dijo estar profundamente preocupado ante los niveles alarmantes de inacción para hacer frente al coronavirus. El COVID-19 es oficialmente una pandemia con 118 países afectados y más de 4.000 muertos a nivel global. De hecho, 8 países reportan más de 1.000 casos, mientras el número total de personas contagiadas supera las 121.000. En Italia, uno de los países más impactados, sigue adelante el bloqueo de casi todas las actividades con más de 12.000 casos y 827 fallecidos. En el resto de Europa continúa un rápido aumento, sobre todo en España, Francia y Alemania. Cuando el virus está presente, la población no tiene inmunidad y no existe terapia. Entonces, de 60 a 70% de la población estará infectada mientras esta situación continúe existiendo. Eventos cancelados, partidos suspendidos y controles en las fronteras son algunos de los efectos del COVID-19 en Europa. En el resto del mundo, Irán tiene 9.000 infectados y Corea del Sur presenta 7.000 casos. Aquí, pero, el número de los muertos no alcanza las 60 personas.
También en América Latina y el Caribe se confirman nuevos casos. Jamaica, Honduras y Panamá reportaron sus primeros pacientes con coronavirus. Bueno, ellos indican que sí están tomando las medidas necesarias. Yo espero que sea así, pues definitivamente que para todos, en todas las partes del mundo, es preocupante. Y yo, como bien sabes, mi hijo va a viajar hoy y sí hay un poquito de temor. Las buenas noticias llegan desde China, que reportó solo 19 casos nuevos desde el martes. Una prueba, según expertos, que el país asiático estaría empezando lentamente a salir del brote después de presentar 80.000 pacientes y 4.000 víctimas en los últimos meses. Además, una noticia que a menudo no se resalta es el número de los recuperados a nivel mundial. Hablamos de más de 65.000 personas que ya han salido de la enfermedad hasta el día de hoy. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La declaratoria del coronavirus COVID-19 como pandemia no tiene nada que ver con lo grave que es la enfermedad, sino con la velocidad con que el agente infeccioso se expande en varios países, por lo que la declaratoria invita a los países a redoblar los esfuerzos y ser más agresivos a través de planes de preparación e implementación de los debidos protocolos de emergencia. Para proteger a la población, entre las medidas más drásticas se encuentran las restricciones de viajes y comercio. La última pandemia que declaró la OMS fue por la influenza H1N1, mejor conocida como gripe porcina, que se desató en 2009. Más adelante aquí en el Noticiero Líder. Imaginable solo en las películas. Estados Unidos restringe los vuelos procedentes de Europa y Honduras someterá a cuarentena a las personas nacionales y extranjeras procedentes de países con el coronavirus. Tigo Business presenta su nuevo producto de soluciones corporativas, Internet of Things, pilar importante y esencial para el aumento de la productividad de las empresas. Este servicio es, digamos que, altamente modular en el sentido que se puede implementar por partes. Podemos realmente hacer desde una implementación muy simple hasta algo muy complejo y aplicarlo a muchos ámbitos del negocio, desde agroindustria hasta la parte de comercio, manufactura, distribución, incluso banca y temas de seguridad también. El buen funcionamiento de este nuevo servicio Tigo Business es respaldado gracias a que la compañía cuenta con la red 4G LTE, el más grande y confiable del país. Este producto consiste en la implementación de un ecosistema de sensores altamente conectados de manera que nuestros clientes corporativos tengan la posibilidad de aumentar la productividad de sus operaciones y al mismo tiempo ahorrar costos. Nosotros podemos brindarle a nuestro cliente información en tiempo real de qué es lo que está pasando en su empresa para que ellos tengan las mejores decisiones al alcance de su mano. Clientes interesados en adquirir este servicio pueden solicitar información mediante un ejecutivo de atención corporativa de Tigo Business. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Tus ahorros cuentan historias. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Le damos valor a tus ahorros.
En Honduras, el flujo de ingresos y salidas de viajeros a través de las terminales aéreas es normal, aseguró Edgardo Maradiaga, gerente general de Aeropuertos de Honduras, y debido a la acumulación de personas, instalaron gel de manos para que los pasajeros y visitantes puedan hacer uso del mismo para prevenir el contagio del coronavirus. El establecimiento de 99 unidades adicionales dispensadoras de gel que ya están ubicadas en los aeropuertos para que todo pasajero que llega a nuestras terminales después de realizar el proceso de migración, ya sea de llegadas o salidas, pueda tener ese uso. La medida se tomó en todos los aeropuertos internacionales con que cuenta Honduras. Además, existe agua y jabón en los baños para lavarse las manos, que es lo más apropiado como medida de higiene y prevención. El presidente Hernández ha prohibido que los funcionarios del gobierno viajen al extranjero. Funcionarios del gobierno no salen del país. Luego también se ha tomado la decisión de declarar una restricción de viajeros que ingresan al país procedentes de los países donde hay mayor propagación. Esa restricción tiene que ver con que ellos estén obligados a una declaración de su condición de salud y también a estar en autoaislamiento al ingresar al país. En efecto, en un comunicado, el presente gobierno hace un llamado puntual a la población hondureña de abstenerse de hacer viajes innecesarios a países con incidencia de COVID-19, al tiempo que informa que cualquier ciudadano nacional o extranjero que ingrese al país de estas naciones afectadas por la pandemia deberán proporcionar información de los países visitados en los últimos 30 días. Entre las naciones menciona a China, Irán, Italia, España, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, entre otros. Asimismo, indica que deben someterse a los exámenes y cuarentena de las autoridades locales. Los hondureños están obligados a cumplir lo dispuesto por los personeros de salud y el extranjero que no cumpla con lo establecido en el marco de esta enfermedad no serán admitidos en el país, sentencia el comunicado. La restricción de ingreso es por la vía aérea, marítima y terrestre de personas que lleguen de países con alta incidencia de coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que a partir del próximo viernes a la medianoche quedan restringidos los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Europa por 30 días para hacer frente a la pandemia por coronavirus. De acuerdo al mandatario, el Reino Unido es el único país que queda excluido de la medida. Además, dijo que instruirá a la administración de pequeñas empresas para proporcionar capital y liquidez a las empresas afectadas por coronavirus, así como proporcionarles préstamos de bajo interés. Trump también informó que dio instrucciones al Departamento del Tesoro para diferir los pagos de impuestos para determinadas empresas y personas afectadas por el COVID-19. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos informa que China restableció la actividad comercial mientras Italia cierra todos sus comercios, excepto farmacias y supermercados. En tanto, el gobierno de Trump anuncia suspensión de viajes entre Estados Unidos y Europa durante 30 días. Este miércoles, en el principal centro de atención del país, tras conocer los 2 casos positivos de COVID-19, fue común ver al personal del hospital y a los pacientes con mascarillas para evitar el contagio de la enfermedad, además de la dotación de jabón líquido en los pasillos. Por su parte, las autoridades informaron que las visitas en las salas de hospitalización serán estrictamente en los horarios establecidos, en el bloque médico quirúrgico de 3 p.m. a 5 p.m. y el materno infantil de 2 p.m. a 4 p.m., con la restricción de un familiar por cada paciente para evitar la aglomeración de personas. La emergencia y consulta externa brindará atención médica con normalidad, pero con algunas restricciones para los familiares de los pacientes que acuden a citas en las diferentes especialidades. Además, informan que las actividades de fundaciones, iglesias, ministerios y de todas las organizaciones no gubernamentales quedan suspendidas para prevenir la propagación del COVID-19. También informan que la clínica del Hato de en Medio funcionará como centro de capacitación de pacientes que presenten síntomas respiratorios agudos y fiebre, mientras la clínica del sitio y las Crucitas atenderán a los pacientes con patologías comunes, como lo realizan actualmente. Miren, oportuna información, oportuna decisión. Ficosa Seguros
Ficosa Seguros, este es el texto de esta información que nos llega por Ficosa. Ficosa Seguros, la aseguradora que te respalda cuando más lo necesitas y porque nuestra prioridad es tu bienestar, te garantiza la cobertura de tu póliza de gastos médicos para el tratamiento de coronavirus o COVID-19. Si necesitas atención médica telefónica, llama a los números de asistencia en Tegucigalpa 22 80 52 52 y en San Pedro Sula 25 80 52 52. Más información con Cristina Rodríguez. En los centros de asilo, los adultos mayores siguen expectantes el desarrollo del COVID-19. Se preocupan porque carecen de insumos. No hay gel, mascarillas ni guantes, por ejemplo. Están a la mano de Dios, pese a ser una de las poblaciones más expuestas. En tanto, en los mercados, los comerciantes anuncian sus precauciones sin que ello signifique el cierre de sus negocios, pues dependen del movimiento comercial para subsistir. Si el abandono no fuera suficiente, este sector de la población hoy enfrenta la amenaza de ser víctimas del COVID-19, al considerarse el grupo más vulnerable a contraerlo. Telenoticias conoció la situación de algunos de los asilos de la ciudad donde apenas se cuenta con un bote de gel antibacterial y donde la confirmación de 2 casos en el país llena de preocupación e incertidumbre. Estamos necesitados, económicamente no estamos muy bien como para comprar todos estos insumos que se necesitan. Autoridades sanitarias afirman que las personas mayores de 80 años con un sistema inmunológico débil tienden a ser más propensas a contraer el virus. Más aún los que tienen algunas patologías previas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma bronquial o alguna otra patología de tipo pulmonar. Pese a que en la mayoría de los casos los centros de asilo subsisten gracias a donaciones y visitas de ONG, en las próximas horas autoridades de salud prohibirán visitas y comenzarán a emplear medidas para evitar la propagación del virus, según se indicó. No podemos en este momento permitir que personas vayan a visitarlos porque estos asilos tienen esa característica, que las personas de buena voluntad llevan comida, llevan ropa, zapatos y cosas así, pero ante esta eventualidad es preferible mejor evitar el contacto. Otro factor de riesgo son los lugares con mayor conglomeración de personas, como los mercados. Allí aseguran que pese al temor, prefieren tomar las medidas necesarias que cerrar sus negocios. Necesitamos, ¿verdad?, cada día, por eso estamos luchando y si al contrario cerramos, ¿cómo vamos a subsistir, verdad? Necesitamos. Otros lo dejan a la mano de Dios y confían que la enfermedad no se propague. Y le estamos pidiendo a Dios de corazón que los cubra con su sangre preciosa, ¿verdad? Y echarle ganas porque no podemos dejar de trabajar. En la mayoría de los asilos de ancianos no hay guantes, tampoco gel líquido antibacterial, mucho menos mascarilla. Es por eso que sus encargados llaman a las autoridades de salud para no olvidar a esta población que es la más vulnerable a contraer la enfermedad. Gabriela Andino, Telenoticias. En este momento no existe materia prima para elaborar el gel, aseguró la doctora Juliet Handal, quien se dedica a producir este producto antibacterial, que ahora mismo se encuentra agotado en farmacias. Porque ahorita hay desabastecimiento a nivel internacional. No hay, usted sabe que la demanda no es solo en Honduras de este producto. En todas partes del mundo está agotado el sanitizante de manos y por lo tanto las materias primas se escasean para producir el sanitizante. Y es por eso que vemos que alcohol etílico con dificultad se adquiere y otros materiales espesantes que se necesitan para formularlo. Explicó que están tratando de comprar el alcohol etílico y otros insumos para producir el gel en el exterior, pero también está agotado debido a la demanda mundial. Aprueban decreto para exonerar de impuestos materia prima de gel, nos informa Sandy Gallardo. Gracias, compañeros en estudio. En estos instantes me acompaña el diputado Yahvé Savillón del Partido Libertad y Refundación. Diputado, se ha aprobado este decreto para exonerar de impuestos la importación de materia prima para la creación de gel. ¿En qué consiste esto? Sí, mire, en esta noche aprobamos ese proyecto de decreto
Eso significa de que la materia prima para fabricar el sanitizante, que es lo que ayuda a desinfectar las manos, pueda venir a menor precio ya una vez producido, y que eso se pueda distribuir sobre todo en las escuelas y en los institutos de forma gratuita, tengo entendido, a los que son públicos, y que la población en general también goce de un descuento, porque obviamente no se le va a cobrar la materia prima, y también se metió como observación de que si es posible que no le cobren el 15% y que eso pueda ser trasladado. Pero hay algo importante, si bien es cierto esto va a ayudar, pero lo más importante es lavarse con agua y jabón las manos, no pretender sustituir el sanitizante por algo que es más importante como agua y jabón abundante, y hacerlo de la forma correcta. Ya para finalizar y así rápido, esta modificación que se le hizo impacta directamente a los consumidores, que ya no se les va a cobrar el 15% al momento de la compra. Sí, se metió la observación, ojalá que sea aceptada y en la comisión de estilo la agregue, porque ese sería para ya la población en general, que nos va a ayudar pues para que ese producto cueste menos, porque tenemos información de que pues comerciantes inescrupulosos le han aumentado exageradamente no solo al sanitizante, sino que también a la mascarilla, y eso no está correcto. Bien, muchas gracias, diputado Yavés Savillón del Partido Libertad y Refundación, que nos daba los detalles sobre este decreto que se ha aprobado para la exoneración de impuestos a la materia prima para la creación de gel antibacterial. Compañeros, retorno con ustedes, esos principales. A partir de la fecha, todas las unidades militares de las Fuerzas Armadas se someten a una planificación diseñada para evitar que sus efectivos se contagien con el COVID-19 o coronavirus, informó el portavoz del Estado Mayor Conjunto. A través del C8, que es Sanidad Militar, el C5, que también Hospital Militar, pues sí, hay una estrategia, ya hay una planificación. Se ha estado, lógicamente, siguiendo todas las prevenciones que han estado recomendando, y ahora lo tenemos. Chávez también confirmó que desde hace 2 semanas trabajan con la COPECO y la Secretaría de Salud para apoyarlos en cualquier situación de emergencia que se registre por la llegada de la enfermedad en el país. Volvemos con el legislativo. La Comisión de Salud del Congreso se declaró en sesión permanente tras reunirse con los titulares de la Secretaría de Salud, Aeronáutica Civil, Cancillería, COEP, entre otros, para tomar decisiones de prevención y control ante el avance del coronavirus. Apoyar a la Secretaría de Salud en determinado momento y según la evolución de los acontecimientos, al Seguro Social igualmente, para los aspectos legales correspondientes en lo que se refiere a las licencias del personal de salud que en este momento se encuentren gozando de licencias o de permisos, cursos o lo que fuere, por la necesidad que se presenta y de acuerdo a lo que diga el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud y la División de Control Epidemiológico del país, así será el accionar del Congreso Nacional. La vicecanciller Norma Cerrato informó de los protocolos que ha venido implementando la Cancillería en los diferentes puntos fronterizos del territorio. Temas para poder colaborar de forma conjunta y de forma interinstitucional, porque estamos ante una emergencia nacional en que se necesita que todos trabajemos de forma coordinada. Lo más importante es saber que todos los esfuerzos y los fondos, los recursos que tenemos serán muy bien utilizados ante la emergencia nacional. Por su parte, Aeronáutica Civil recalcó que se encuentra en constante vigilancia para que se cumplan todas las medidas de prevención y el reglamento sanitario internacional. Luego que este día se confirmaran los 2 primeros casos de coronavirus en el país, el movimiento nacionalista Juntos Podemos, que lidera el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció la suspensión de eventos públicos masivos. De manera textual, la coordinación del movimiento de Oliva informó que instruye a todos los comités departamentales, municipales y locales que hasta próximo aviso quedan suspendidos todos los eventos públicos masivos. Se agregó que en estos momentos son más importantes las acciones de prevención y contención con el objetivo de salvaguardar la vida de los hondureños. La llegada del coronavirus por ahora no impedirá el desarrollo de actividades deportivas y conciertos musicales previstos con antelación, porque el país no ha caído en una etapa crítica, informan las autoridades de salud. En tanto, el arzobispado de Tegucigalpa anunció que las misas seguirán siendo impartidas, pero pide a los feligreses que estén enfermos no asistir a las parroquias, cuidarse y poner en oración al país.
La propagación del coronavirus en el país aún no entra en su etapa crítica para suspender las actividades públicas como conciertos, partidos de fútbol, concentraciones políticas y hasta encuentros religiosos. Hay una fase 3 o una fase 4 que contempla medidas más drásticas como estas que usted menciona, que es el cierre de eventos públicos. ¿Todavía no está esa fase? No, todavía no. De momento siguen en pie las actividades deportivas programadas. Las iglesias no cierran las puertas. Y el Buki no guarda su guitarra para los 2 conciertos de fin de semana, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Nosotros lo primero que hicimos en la mañana fue llamar, tener comunicación con entidades del gobierno y asegurarnos con ellos de trabajar en equipo para que los conciertos se den con normalidad. Y eso es lo que va a pasar. Casi al mismo tiempo que se anunciaban los 2 primeros casos de coronavirus en el país, la oficina del cardenal Óscar Andrés Rodríguez en un comunicado público pedía oración, pero también prevención. Y aunque no cierran los templos, sí ruegan a quienes presentan algún síntoma no salir de sus casas. Y la lógica de todo, si alguno tiene alguna sintomatología, que no venga. Primero, seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de velar y de cuidar por los hermanos que tenemos alrededor y ya estuvo. Es decir, hay que ser prudentes a eso. Las actividades religiosas de la Semana Mayor a inicios del próximo mes de abril continúan sin ninguna alteración. Desde el Congreso Nacional no descartan, si la situación se vuelve extrema, sugerir o legislar para suspender todo tipo de espectáculo público, incluida la actividad política. Hay que reconsiderar y de manera respetuosa sugerirle al Ejecutivo que tome acciones a suspender todo tipo de actividad pública, conciertos, eventos deportivos, concentraciones políticas, incluso. La presencia del coronavirus en el país está en la fase 2, o sea, en el plan de contención y respuesta. De saltar a una acelerada propagación se caería en la fase 3 o 4, donde ya cabe considerar algunas medidas extremas que tocarían hasta el feriado de la Semana Santa. Ulises Aguirre, Telenoticias. Más adelante, oportuna reflexión de la doctora Elsa Palou. El coronavirus no se vence con pánico, sino con inteligencia, aplicando las medidas de prevención. Antes, en nuestra sección Un día como hoy, el mundo lamenta el deceso del inventor de la penicilina. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El biólogo, farmacólogo y botanista escocés Alexander Fleming fallecía en Londres un día como hoy, 11 de marzo de 1955. Se lo reconoce internacionalmente por haber descubierto la penicilina, obtenida a partir del hongo Penicillium notatum. Nació en East Ayrshire el 6 de agosto de 1881. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras se desempeñaba como médico militar, el científico quedó profundamente impresionado por el gran número de muertes por gangrena producida a partir de heridas de bala. Al finalizar la guerra, Fleming dirigió sus estudios a encontrar un antiséptico para tratar estas infecciones. En 1928, Fleming descubrió por accidente la penicilina, una sustancia natural con efectos antibacterianos. Sin embargo, en aquel momento no recibió el reconocimiento ni los recursos necesarios para profundizar en las investigaciones. Poco tiempo después, los científicos Howard Walter Florey, Ernst Boris Chain y Norman Hedley crearon un proceso de extracción y purificación de la penicilina. De esta manera, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial se inició en Estados Unidos la producción industrial de la sustancia. Por sus investigaciones, Fleming, Florey y Chain fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina de 1945. Fleming se negó a patentar su hallazgo, ya que creía que facilitaría la difusión del medicamento. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te SIDA, infectóloga y exsecretaria de Salud Elsa Palou, advirtió hoy que la confirmación de 2 casos de COVID-19 en Honduras da pie para que la enfermedad continúe, además de sugerir a la población que la enfermedad no se vence con el pánico, sino con la inteligencia, aplicando las medidas de prevención como estas. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrase la nariz con un pañuelo o con el ángulo interno del codo. Evitar el contacto con personas que tengan resfriados o gripe. Mantener el distanciamiento social, evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. Si presenta fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica y adoptar nuevos saludos.
que se está demostrando en China, en Europa, es que la gente ya de más de 50 años de edad, el riesgo aumenta y aumenta más si es hipertenso, si es cardiópata, si es diabético, si padece de enfermedades pulmonares crónicas. Algunos artículos científicos están hablando que como el virus necesita para pegarse de las células del pulmón de un receptor que se ve aumentado en hipertensión, que se ve aumentado en enfermedades cardíacas, por eso en este tipo de pacientes el virus se comporta de una manera más agresiva. Esta población es más vulnerable por tener menos defensas y el virus provoca una cascada de reacción inflamatoria de coagulación por el virus. Se pega en las células del pulmón, por eso muchos pacientes fallecen de infartos de miocardio, muy agresivos en insuficiencia cardíaca, además de las neumonías, explicó la exsecretaria de Salud. Y algo que no es inteligente es querer comprarse todo el supermercado como ocurrió hoy. También lo dice Denis Castro Bobadilla de la Comisión de Salud del Congreso. Lo que ocurre en los supermercados, obviamente, y ese acaparamiento se da porque nosotros hemos tenido el dato de acaparamiento para elevar costos y estamos excitando al Ministerio Público y al Comercio Interior para que haga las supervisiones del caso sobre los costos del mismo a través de la moción exhortativa que le enviamos al Poder Ejecutivo para que pueda accionar en ese sentido. Creo que el pánico lo que único que hace es propiciar la venta de implementos que en muchos casos son innecesarios completamente todavía en nuestro país. El parlamentario llamó a la calma a la población y que no debe entrar en pánico y pidió que todo el mundo tome las medidas preventivas del caso, que eso sí es ser inteligente. Luego de confirmarse los 2 primeros casos de coronavirus en Honduras, el COEB emitió un comunicado en donde instan a todas las empresas a establecer protocolos adecuados para la prevención del contagio y propagación del virus entre sus colaboradores y sus familias. Además, solicitaron a todos los hondureños que eviten visitar lugares públicos y muy concurridos, hacerlo solamente en caso de necesidad y llamaron a utilizar agua y jabón como prevención. El gel es un aditivo interesante y cuando no hay agua y jabón es un sustituto, pero no es el mejor sustituto. Sigue siendo lo mejor, es lavarse las manos, pero al mismo tiempo, igual como dicen las autoridades de salud, hay que evitar toda práctica peligrosa. Hay que evitar congregarte en lugares que hay gente enferma. El que te manifieste tener un catarro o un índice así, hay que evitarlo. También hacen un llamado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones preventivas emitidas por la autoridad, así como a los que provengan del extranjero, colaborar informando correctamente si han estado en países donde se han presentado casos de coronavirus. Ante la llegada del coronavirus, el sector textil maquilador, así como otros rubros de la empresa privada, han adoptado sus medidas para poder minimizar el posible impacto por este virus en los centros de trabajo del sector privado, así como los posibles efectos en la economía. Lo tengan que hacer. Que no reine el coronavirus es el nombre de la campaña con la que el sector textil maquilador busca sumarse a los trabajos de prevención que se desarrollan para evitar más casos del COVID-19, sobre todo en este rubro que aglutina más de 160,000 trabajadores. Según los directivos de la Asociación Hondureña de Maquiladores, en las empresas del rubro se han adoptado varias medidas para velar por el estado de salud de los obreros y los posibles impactos en la economía. La maquila ha tomado todas las precauciones necesarias, ya tenemos las clínicas de aislamiento, cada uno de los parques, tenemos mayor contratación de médicos, mayor contratación de enfermeras, los termómetros y los equipos para poder hacer los procesos correspondientes para que no existan los contagios. Se están tomando temperaturas antes de que las personas se suban en los buses, en algunos casos, en otras antes de que las personas entren a las fábricas. El presidente de la Cámara de Comercio
Por su parte, hizo un llamado a mantener la calma y cumplir con las recomendaciones sugeridas para prevenir el contagio. Lo que estamos haciendo es dando a conocer las medidas de prevención y pidiendo también que se mantenga la calma. Realmente no hay ahorita ninguna evidencia que nos pueda llevar a un pánico, simple y sencillamente 2 casos, que obviamente hay que tomar todas las medidas de prevención, hay que evitar que el virus se propague, pero debemos hacerlo dentro de un ambiente con calma y dentro de un ambiente en donde sigamos las instrucciones de los expertos, porque también andan circulando muchas cosas en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, que no necesariamente son cosas correctas. Aunque no se descarta un ausentismo laboral de propagarse la enfermedad, el secretario de Trabajo indicó que en base a experiencias pasadas la nación puede salir adelante. Un mensaje trascendental es: porque venga esta epidemia no se va a parar Honduras. Honduras no se va a parar, ya estamos, por así decirlo, tenemos algunas experiencias en otro tipo de epidemias como las del dengue, como el H1N1, como el Zika, que también pasaron por acá, así que también llamamos a la población a tener cordura, a no exasperarse ni ir a comprar, por ejemplo, comida que no se necesitan. Tenemos la capacidad de abastecer el mercado nacional y sobre todo esta misma paz de que cuando lleguen los casos que ya sabemos que empezaron a llegar, hay que tratarlos conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud. Manifestó que los trabajadores que presenten sintomatología tienen que seguir los protocolos que establece la ley en cuanto a ausencias por enfermedades y presentar incapacidad. El impacto del coronavirus en la economía podría oscilar entre 3.000 y 6.000 millones de lempiras, según los expertos, siendo las exportaciones de la maquila uno de los rubros más afectados, seguido del turismo, la micro y pequeña empresa. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. Una reducción en el crecimiento económico que puede oscilar entre 0.5 y 1% del Producto Interno Bruto, estiman los expertos que podría dejar como daño la enfermedad del coronavirus a Honduras, país que esperaba crecer un 3.1% en el 2020. El 1% estaríamos hablando de unos 6.000 millones que podría representar la pérdida de recursos para la economía hondureña. El daño económico ya se siente en las exportaciones, especialmente en la maquila de arneses según el FOSDE, y también en las agencias de viajes y aerolíneas que han visto canceladas las reservaciones. Sí hay un impacto económico, hemos tenido reducciones de casi el 80% de nuestros ingresos en ventas. Por el mismo temor, esperamos que esta crisis pase. FOSDE tiene datos de primera mano de que un sector de la maquila que produce productos eléctricos y similares ha visto detenida su producción. El sector privado ha hecho sus proyecciones. Señala que no hay que alarmar ni crear pánico en la población, pero reconocen que el sector turismo, así como la micro y pequeña empresa, verán afectada su economía. Si no mantenemos esa perspectiva, vamos a tener problemas. El turismo va a sufrir las pulperías, va a sufrir la economía pequeña. Ya entes internacionales que predicen daño económico de 1% en la economía mundial, en los Productos Internos Brutos de los países. Esperamos que no pase a más. Esta es una situación mundial. La ministra de Finanzas explicó que ya activaron los mecanismos de emergencia con los organismos de crédito multilateral como Banco Mundial, el BCE y el BID, y están tomando medidas para reducir el impacto en la economía del país. Y el último nivel que estamos trabajando es el tema de las medidas económicas para evitar que este tema del coronavirus nos desplome la economía, ¿verdad? De acuerdo a los expertos, la reducción del crecimiento económico será a nivel mundial y Honduras no será la excepción. Esto representará menos trabajo para la población, un menor ingreso para el país, así como también para las familias hondureñas. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Solicite su préstamo hoy y haga realidad sus sueños con Banco de Occidente. En el Minuto Financiero destacamos que las aseguradoras desembolsaron más de 3.000 millones de lempiras en pagos.
El Minuto Financiero es presentado por la nueva tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís, con 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Un total de 3.300 millones de lempiras desembolsó en el 2019 la Cámara Hondureña de Aseguradoras como pago por los reclamos presentados en todo el año, explicó Leslie Araujo, quien es la nueva presidenta de la Cámara de Aseguradoras. Son más de 3.300 millones de lempiras pagados en reclamos en el 2019. ¿En qué áreas? Entre todos los ramos de seguros. Lo que típicamente en el sector asegurador es normal es que la mayor parte de estos siniestros vengan de estos reclamos vengan de seguros colectivos, de gastos médicos, de accidentes, de incendio, entre otros. En relación a la siniestralidad de pólizas por el robo de vehículos, la presidenta de la Cámara explicó que ahora solamente se reporta el robo de 4 automotores al mes, de casi 50 automotores que se robaban mensualmente antes. El Minuto Financiero fue presentado por la nueva tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís, con 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Esta noche, la vicepresidenta ejecutiva de Televicentro y Emisoras Unidas, Ana María Villeda de Cafati, recibió el reconocimiento de Mujeres, Paz y Seguridad, premio que otorga la Secretaría de Seguridad a 30 mujeres hondureñas destacadas por su labor en diferentes sectores del país. El periodista José Andino nos tiene los detalles. Adelante. Buenas noches, compañeros. Me encuentro desde la Plaza de la Democracia, desde el Centro Cívico Gubernamental, porque este día se llevaron a cabo los galardón de los reconocimientos de paz, de Mujeres, Paz y Seguridad, donde se está reconociendo a 30 mujeres hondureñas y donde destaca la licenciada Ana María Villeda de Cafati, vicepresidenta ejecutiva de Televicentro y Emisoras Unidas. Me acompaña la directora de Responsabilidad Empresarial de Televicentro y Emisoras Unidas, Erika Corleto, y la viceministra de Seguridad en Prevención, Alejandra Hernández. Para que no te detalles, viceministra, ¿de qué se tratan estos galardones que se están entregando el día de hoy? Bueno, estamos muy contentos porque ha ganado Honduras, gana la mujer cuando se empodera, y esto es que a través de estas 30 mujeres destacadas, que no únicamente han hecho incidencia en sus áreas de trabajo y una gran labor, pero también han hecho una extra milla para poder realmente devolver a nuestro país lo que es la construcción de la paz, poder aportar en el tema de prevenir la violencia y el desarrollo. Esto crea equidad y es por ello que mujeres de las áreas de la seguridad, como policías, bomberos, de las fuerzas aéreas, pero también de las áreas sociales, podemos mencionar el voluntariado y en este caso la empresa privada y los medios de comunicación a través de la licenciada Ana María Villeda. ¿Por qué? Porque una labor que no únicamente se destaca como mujer empresaria, sino porque hay periodismo con propósito, porque hay también una labor social, porque a través de diferentes fundaciones se ha desarrollado y eso construye paz y nuestras bases, y así lo han hecho otras 29 mujeres, como sabemos que en cada región de nuestro país hay ese corazón y ese espíritu de servir. ¿Es la primera edición que se realiza de Mujeres, Paz y Seguridad? Es la primera edición que nosotros estamos desarrollando, es un esfuerzo de la Secretaría de Seguridad, pero que esperamos que trascienda, porque en todos los sectores sabemos que se las mujeres, pero esta es una área que típicamente ha estado abordada únicamente por hombres, y esos son los esquemas los que queremos romper, queremos quebrantar esos estereotipos de género, porque si nosotros educamos con equidad a niños y niñas, vamos a tener un país pluralista, equitativo y pacífico. Bien, la viceministra de Seguridad y Prevención, Alejandra Hernández, y la licenciada Ana María Villeda de Cafati no pudo estar en la entrega de este reconocimiento que se le ha hecho a su persona, pero lo recibió la directora de Responsabilidad Social y Empresarial de Televicentro y Emisoras Unidas, la licenciada Erika Corleto, para que nos dé detalles de cómo lo recibió. Pues número uno, pues felicitar a la Secretaría de Seguridad por este maravilloso evento. Como mujer y como hondureña me siento muy orgullosa de conocer que tengo compatriotas que han hecho tantas maravillas por nuestro país. La licenciada Ana María me dice, el premio no es mío, el premio es de toda la empresa, es de Televicentro y es de Emisoras Unidas, es de los empleados de la Fundación Intur, que es otra fundación que ella dirige también.
Porque gracias a nuestros anunciantes podemos ser un medio con responsabilidad. Gracias a esas personas que se anuncian en nuestras plataformas, pues hemos constituido esta unidad de responsabilidad social empresarial, que es liderada por ella y ejecutada por todos nosotros los colaboradores de la empresa. Una gran labor que realiza la licenciada Ana María Videla de Cafati en todas las funciones que realiza en el país. Así es, ella dice, nos comunica en las reuniones que a ella se lo inculcó su abuela, doña Rostario Sagastume de Ferrari, y ella pues lo único que hace es seguir el legado de esta abuela, de esta mentora que ella tuvo, y pues a través de los programas Porque Nos Importa, ella ha dado a conocer muchas realidades de nuestro país, muchas realidades duras, pero que así como el día de hoy pues hay que reconocerlas y hay que decirlas y para que nosotros como sociedad reflexionemos al respecto. Bien, este ha sido el galardón que ha recibido la licenciada Ana María Videla de Cafati, nuestra vicepresidenta ejecutiva de Televicentro y Emisoras Unidas. Este contacto, regreso con ustedes, compañeros. Este día un grupo de organizaciones civiles junto a la ASJ demandaron a la Secretaría de Educación la puesta en marcha de acciones efectivas que impidan la deserción escolar y permitan el acceso a las aulas a más de 1 millón de menores excluidos del sistema educativo público del país. Por estas organizaciones de sociedad civil denunciaron este miércoles que 1.100.000 niños entre 3 y 17 años están fuera del sistema educativo del país. Es un pronunciamiento de más de 18 organizaciones de sociedad civil, sector privado y academia, iglesia, que estamos diciendo que es inaceptable que 1.1 millón de niños estén fuera del sistema educativo. Esta es una emergencia estructural, una emergencia que ha ido creciendo año tras año. El año pasado se nos fueron quedando 65.000 nuevos estudiantes. Estas organizaciones proponen una serie de medidas para que el Estado disminuya la exclusión escolar. Una segunda matrícula a finales del mes de marzo, eximir del uso del uniforme escolar ya que el Estado debe proveerlo, limitar la exigencia de útiles escolares a un lápiz y un cuaderno, prohibir las tareas impresas. La Secretaría de Educación debe hacer las previsiones de reubicación y contratación de docentes. Medidas que pueden ser llevadas a cabo con una buena distribución del presupuesto de educación, según el director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Este año, y lo he dicho, a la Secretaría le bajaron 62 millones de lempiras en el presupuesto y le obligaron a buscar de otras fuentes para pagar el incremento al que tienen derecho los docentes. Hemos dicho, es un asunto de asignación correcta de los fondos, de los recursos que tenemos para las prioridades que debería tener nuestra sociedad. De acuerdo a un estudio de ACJ, un padre de familia con un salario mensual de 8.910 lempiras, 124.000 anuales con el 13º y cuarto mes, gasta en educación por hijo 14.203 lempiras anuales, por lo que es imperativo que en los centros educativos detengan las medidas que implican exigencias económicas. Hemos escuchado historias esta semana donde hay madres de familia, madres solteras, que tienen que tomar la triste decisión de decidir quién es el que va a la escuela porque tiene más de 3 hijos y no tiene la capacidad. Según ACJ, se está violentando el artículo 7 de la Ley Fundamental de Educación, donde se garantiza la gratuidad de la educación en Honduras. Las autoridades educativas del país no quisieron referirse al tema y al pronunciamiento de las organizaciones de sociedad civil. José Andino, Telenoticias. Y un capitán de las Fuerzas Armadas y también un soldado resultaron heridos en un confuso incidente ocurrido en Comayagüela cuando tenían el día libre y se vieron implicados en una riña en donde estaba involucrada una trabajadora sexual. En confuso incidente registrado la madrugada de este día en la 6ª Avenida de Comayagüela, un capitán de las Fuerzas Armadas y un soldado resultaron heridos durante un tiroteo protagonizado por un pleito que involucra a una trabajadora sexual. Diferentes hipótesis, una de ellas era que la persona la estaban raptando, que la estaban golpeando, eso queda completamente descartado. Lo que se maneja preliminarmente es que fue una discusión afuera de un negocio y que posteriormente la persona que en algún momento entró en la discusión alertó a otras personas que estaban en zonas aledañas, se aproximaron con un arma de fuego y al momento que ellos iban saliendo de la zona, que hicieron el alto en una cuadra, fue cuando dispararon contra la integridad de los uniformados. En estado crítico se encuentra el capitán Noé Onan Arteaga Zelaya, quien recibió 3 impactos de bala, mientras que su compañero, el soldado Mario Antonio Flores, solo recibió un rozón en una de sus manos. Aunque se aclara que ambos oficiales gozaban de su día libre, se nombró una comisión para investigar el caso, ya que el mismo involucra a un alto oficial de las Fuerzas Armadas. Van a investigar todo, si ocurrió un delito, si hubo un pleito, si hubo un cruce de
de disparos, quién tuvo la culpa, todo se debe investigar, o fue un asalto, o fue una emboscada, o fue un atentado ya premeditado, todo eso se debe investigar. Desde que se registró el hecho, las autoridades han realizado varios operativos en la zona que ha dejado como resultado la captura de varias personas. Hay 6 detenidos, entre ellas personas del sexo femenino, el guardia de seguridad del mismo local y algunos testigos que estaban a las afueras, que los relatos van a ser provechosos para tratar de esclarecer este suceso, donde lamentablemente fueron 2 efectivos que salieron heridos. Según se informó, el capitán Arteaga continúa en estado crítico, pues recibió un disparo en la cabeza, uno en la clavícula y otro en la pierna. El soldado Flores ya fue dado de alta. Las autoridades de las Fuerzas Armadas han prometido que una vez que tengan en sus manos el informe elaborado por esta comisión nombrada a partir de esta madrugada, se dará a conocer a la población hondureña qué fue lo que realmente ocurrió con este capitán y este soldado, ambos asignados aquí al cuartel general del Ejército. Raquel Lazo, Telenoticias. Es momento de los deportes y la noticia en el mundo deportivo que destaca fuera de la eliminación de Liverpool por el Atlético de Madrid esta tarde es que la NBA ha decidido suspender su temporada por el coronavirus. No habrá más baloncesto NBA por el coronavirus. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para esta temporada. Diunsa, lo mejor para el verano. El coronavirus ha sido declarado como una pandemia a nivel mundial. Honduras registra sus primeros 2 casos. La gente abarrota los supermercados. El gobierno aumenta controles a extranjeros de países procedentes con COVID-19 y Salud investiga nuevos sospechosos. Escuche por qué no se cancelarán los eventos en espacios públicos por ahora. Hay una fase 3 o una fase 4 que contempla medidas más drásticas como esta que usted menciona, que es el cierre de eventos públicos. ¿Todavía no está esa fase? No, todavía no. La llegada del COVID-19 obliga a El Salvador a declararse en cuarentena. Ningún extranjero puede ingresar. Guatemala ha prohibido el ingreso de los europeos y Donald Trump anuncia suspensión de viajes procedentes de Europa. No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Le decimos hola al verano. Tenemos todo lo que necesitas para esta temporada. Diunsa, lo mejor para el verano. Cerramos la emisión estelar en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. ¿Sí? Las 5 de TN5 son presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular. Paciente procedente de Suiza obtuvo el coronavirus porque varios de sus parientes ya tenían la enfermedad, se informó. Salud vigila nuevos casos sospechosos, entre ellos un paciente de San Lorenzo Valle. Conciertos y partidos de fútbol programados no serán suspendidos porque el país no está en una etapa crítica, dicen autoridades, mientras gobierno prohíbe salir a los funcionarios del país. Organizaciones civiles junto a la ASJ piden a Educación medidas para garantizar el acceso a la educación a más de 1 millón de menores excluidos. Un capitán de las Fuerzas Armadas y un soldado resultan heridos en confuso incidente. Cuando tenían su día libre, confirman las autoridades. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Óptica Popular, con su promoción en aros desde 399 lempiras para papás a todo dar. Solo en Óptica Popular.